Y ahora hay una cuestión que señala yo, que también me parece bastante importante para trabajar, que refiere justamente a esto. El hecho de que la industria artesanal sobreviviera en Francia en el siglo XX no implicó que no se viera afectada por el capitalismo. De hecho, el capitalismo empezó, ¿cuáles eran las características de la industria francesa? Lo que encuentra Sewell es que la industria artesanal era la que predominaba y sin embargo podemos encontrar los primeros indicios del capitalismo, incluso ya en el siglo XVI, siglo XVII en Francia. Y el capitalismo surge incluso antes de que se introduzcan las innovaciones tecnológicas inglesas del siglo XVIII y siglo XIX. Específicamente, si miramos el caso de la industria textil, por ejemplo, siglo XVI, siglo XVII, los primeros comerciantes capitalistas son los que empiezan a instalar máquinas de hilar y tejer en las familias rurales, ponen en funcionamiento lo que se conoce como el putting out system, que básicamente era trabajos a demanda que se realizaban en el ámbito doméstico. Las familias por lo general lo que hacían era dividir el trabajo entre trabajar en la parcela, en la tierra, y luego trabajar con las máquinas de hilado y las máquinas de tejido. Y esta situación genera un cambio importante entre los siglos XVI y XVII, porque en realidad la industria textil era principalmente urbana en Francia durante estos años y estaba fuertemente regulada. Nosotros a continuación vamos a ver las características que tiene el trabajo corporativo en Francia durante el antiguo régimen, pero lo cierto es que estaba fuertemente regulado por los gremios urbanos de los trabajos especializados, de los oficios especializados, y esa regulación implicaba regular también los salarios, la calidad de los productos. Y con el putting out system lo que se genera es bajar los salarios, por un lado, y por otra parte, bajar la calidad de los tejidos, lo que a su vez generaba que fueran más baratos, porque con el putting out system lo que hacen es evitar las regulaciones de los gremios, evitar las regulaciones y las exigencias de los gremios urbanos, que en realidad lo que principalmente pedían era que suelen en realidad que generaban era un alto costo de los valores de producción, eh, manteniendo a su vez la calidad de los productos que se elaboraban. El putting out system pasó a ser un sistema bastante, uno de los sectores más avanzados de la economía francesa durante los siglos XVII y siglos XVIII. Y de hecho, cuando se introduce el algodón, ya en el siglo XVIII, hasta ahora las producciones eran sobre todo de lana y de lino, cuando se introduce el algodón durante el siglo XVIII, siguen utilizando este sistema de trabajo a demanda en las familias rurales. Y esto en realidad lo que generan estas primeras estrategias o prácticas capitalistas durante el siglo XVI y XVII son nuevas formas de explotación de la clase trabajadora, de las familias rurales, y el aumento de la demanda de la producción lo que genera a su vez es un aumento de la división de trabajo, subcontratación, disminución de la especialidad obrera. Ahora vamos a ver, pero había los oficios urbanos tenían una fuerte especialización en la producción de mercancías. Esto va a ir desapareciendo con la introducción de este nuevo sistema. A su vez se empieza a contratar la mano de obra femenina, si hace falta la infantil también, y esto trae consecuentemente una reducción de los salarios, que va completamente en contra de la regulación que existía, sobre todo en los centros urbanos franceses, por medio de los gremios urbanos por oficios que funcionaban durante este tiempo, durante este periodo. Entonces, cuando se introducen en el siglo XIX las primeras máquinas, eh, de hilar y de tejer, que se suele asociar más vinculado con los inicios del desarrollo del capitalismo en Francia, en realidad lo que dice Sewell es no, acá en realidad es una nueva etapa, hay continuidad, nosotros tenemos que mirar esta continuidad de la explotación capitalista, incluso el desarrollo del capitalismo en Francia a partir del siglo XVI, siglo XVII, y la introducción de las máquinas para producir hilados de algodón en el siglo XIX, en realidad lo que genera una nueva etapa en esta explotación, en estas nuevas prácticas de explotación que ya se pueden ver, ya se pueden observar cuando uno analiza el periodo del siglo XVI y siglo XVII, sobre todo en los ámbitos rurales. Si nosotros miramos la industria textil específicamente, durante los siglos XVII y XVIII, la historia de esa industria textil es única
para poder analizarla. Todas las demás industrias artesanales siguieron estando fuertemente reguladas, siguieron estando sobre todo conscriptas al ámbito urbano, en las ciudades, tal cual había sucedido con la industria textil, hasta que empiezan a aparecer estas máquinas de hilado en las familias rurales. Y es recién después de la Revolución Francesa que el resto de las ramas industriales, de las ramas artesanales, de la industria artesanal, pasan a estar desreguladas. Pero recién después de la Revolución Francesa. Entonces, la historia de la industria textil en este sentido es bastante particular y es clave también para poder entender estos inicios del desarrollo del capitalismo en Francia, con los cambios en los modos de producción, en los modos de la forma de trabajo y el aumento de las prácticas de explotación durante los periodos previos al siglo XIX en Francia. Recién con la Revolución Francesa se reorganizan todo el sistema de producción para poder producir más y a un menor costo. Antes que eso estaba fuertemente regulado por medio del trabajo corporativo. Ahora bien, lo que dice Sewell es, nosotros tenemos que mirar también la experiencia de los artesanos urbanos del siglo XIX, porque fue muy distinta a lo que ocurrió con estos trabajadores asalariados de los siglos XVI, XVII, incluso siglo XVIII. Y estas experiencias que atraviesan los trabajadores del siglo XVIII con las transformaciones en el ámbito de la producción, en realidad después de la Revolución Francesa, en realidad lo que dice Sewell es, tienen una experiencia distinta porque hubo una transformación de la industria sin siquiera tener la necesidad de introducir máquinas nuevas. Y en realidad lo que se hace es un abandono de la producción a demanda, la producción de la demanda de los clientes, donde se hacían productos a pedido, y pasa a estandarizarse esa producción, a bajar los costos y consecuentemente aumentar la producción. Eso aumenta a su vez la división del trabajo, aparece la subcontratación y demás, y surgen además una reducción fuerte de los salarios que hasta ese momento estaban regulados. Entonces, lo que va a decir Sewell es el aumento de esta explotación, estas nuevas prácticas de explotación que aparecen, van de alguna manera a igualar a la industria artesanal con la industria en las fábricas, si analizamos la cuestión de la explotación. Ahora bien, hay una cuestión más que analiza Sewell en torno a esto que va más allá de la explotación, de la cuestión de la explotación. Sewell propone en realidad ver de qué manera se vinculaban estos trabajadores, de qué manera comprendían estos trabajadores las experiencias propias en sus lugares de trabajo. Sewell, al decir la conciencia de la clase francesa, surge como una transformación del concepto corporativo del trabajo de los artesanos bajo el impacto del desarrollo capitalista y la política revolucionaria. ¿Qué significa esto? Significa pensar en esa transformación del concepto corporativo del trabajo, y acá es donde Sewell propone explorar esos distintos tipos de obreros, distintos modos en que los obreros actúan en las experiencias propias de sus lugares de trabajo. Acá marca una diferencia bastante particular entre los artesanos y los obreros. Por un lado, lo que dice es la comprensión del trabajo y la relación entre sí es lo que hace que entiendan que el trabajo es social. Y es una condición necesaria para la acción y la conciencia colectiva. Ahora bien, ¿quiénes tenían esa comprensión del trabajo social para poder dar un paso más hacia adelante hacia la acción y hacia la conciencia de clase, hacia las conciencias colectivas? Son los artesanos, dice Sewell. ¿Por qué son los artesanos? Por un lado, lo que dice es que es esa comprensión social del trabajo como sistema corporativo lo que va a dar lugar a esa comprensión social de su trabajo. Los obreros, por su parte, en realidad tienen una suerte de inactividad relativa en relación a los obreros de las fábricas, porque el concepto social surge más vinculado con lo individual en relación a las relaciones de producción. Y esos diferentes conceptos de trabajo es lo que marca las distintas historias del capitalismo en la industria textil y artesanal urbana. Esa es la diferencia que va a encontrar Sewell cuando
dice, bueno, necesitamos mirar esta transformación del concepto corporativo del trabajo, es un poco esta mirada social que tenían los trabajadores de su propio trabajo, pero que sin embargo no habían logrado dar el paso hacia adelante para poder pensar en una conciencia de clase. Y en ese sentido es que marca la continuidad de este periodo. Y además de la continuidad en torno a este concepto corporativo del trabajo, lo que sostiene es que en el siglo XIX en realidad no es que aparece la explotación de la industria, es una nueva etapa en esa explotación de la industria. Y eso es lo que va a marcar, eso es lo que va a tener en cuenta Sewell para poder analizar de qué manera se va conformando esta clase obrera y de qué manera también se va conformando esta conciencia de la clase obrera francesa. Ahora bien, habla mucho del concepto corporativo del trabajo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del trabajo corporativo del trabajo? La primera cuestión que hay que tener en cuenta es que todos los oficios urbanos especializados del antiguo régimen estaban organizados en corporaciones. ¿Qué eran las corporaciones? Básicamente eran los gremios de los distintos oficios, estaban establecidos por la autoridad real o municipal, tenían facultades para regular la práctica comercial, tenían el monopolio local, el control de la calidad, control sobre el aprendizaje. No todo el mundo podía ser aprendiz de determinado oficio, había limitación para la entrada para poder aprender en ese oficio y había una autoridad disciplinaria muy fuerte. Esta cuestión del control de la calidad también es lo que va a marcar esta necesidad o esta intención que tenían los capitalistas del siglo XVI, siglo XVII, cuando empiezan con el Putting-out System y lo que intentan hacer justamente es evitar ese control de calidad y evitar este monopolio local que tenían las corporaciones en su práctica comercial. Por otra parte, es una instancia de trabajo social, es indudablemente social por dos cuestiones, pero básicamente por estar organizada la compra y venta de las mercancías. No es que se produce para ver quién compra, sino que está organizada. Se organiza cuánto se produce y cuánto se va a vender. A su vez, son unidades de regulación y disciplina muy fuertes y son unidades de solidaridad. Estas unidades de solidaridad también son claves para poder entender este concepto del trabajo social que tenían las corporaciones. Son unidades de solidaridad en distintos sentidos. Por un lado, hay juramento de lealtad hacia el maestro por parte de los aprendices. Por otra parte, están vinculados con la vida religiosa. Muchas veces se termina jurando lealtad al patrón tradicional del oficio, y hay organizaciones de ayuda mutua que trabajan fundamentalmente con las viudas, los niños y niñas huérfanas, la organización de los funerales, y en caso de enfermedad también se hacen cargo. Esta organización, estas corporaciones con todas estas características tenían, sin embargo, problemas. No es que no existieran problemas, y el principal problema surgía entre los maestros y los obreros cualificados. Los maestros hacían asambleas anuales, de los cuales los obreros estaban excluidos, y también se los excluía de los beneficios de la confraternidad. Esto generó en realidad como consecuencia directa que empezaron a organizarse clandestinamente con corporaciones ilegales y organizaron su propia fraternidad, su propio sistema paralelo de ayuda mutua, y a su vez empezaron a organizarse con cuestiones de reclamos salariales y condiciones de trabajo para reclamar mejores condiciones de trabajo. La relación entre maestros y los obreros de un oficio muchas veces eran tensas, eran desagradables, pero lo que dice Sewell que tenemos que tener en cuenta es que básicamente esa tensión estaba fundada en un sentido de pertenencia, en un sentido de pertenencia permanente a una comunidad en común. Los artesanos del antiguo régimen consideraban que su labor era social. En primer lugar había un reglamento colectivo, en otro lado estaban muy vinculados con esta idea del mismo oficio, y ese mismo oficio se convertía en una comunidad moral y solidaria. Ahora bien, este concepto de trabajo social no estaba dotado de una conciencia de clase, lejos estaba de estar dotado de una conciencia de clase. Por un lado había una clara diferencia entre maestros y trabajadores asalariados, y por otra parte estaba muy clara esta división del trabajo corporativo. Seguían muy vinculados con la reducción al oficio, y toda su acción política era muy corporativa, muy fragmentada de acuerdo a los oficios.
la idea de los trabajadores miembros de una sola clase solidaria estaba ausente durante estos años, no estaba presente, y eso es lo que se da cuenta de la ausencia de una, de una conciencia de clase, pese a esta idea de trabajo corporativo, pese a esta idea de trabajo social eh, que experimentaban los trabajadores del antiguo régimen. Lo que va a decir Sewell es, bueno, en realidad lo que hizo falta fue necesaria la Revolución Francesa para poder eh, hacer que surgiera esta conciencia de la clase trabajadora francesa. ¿Qué características tiene la Revolución Francesa de 1789? Bueno, básicamente nos va a poner un antes y un después. En el antes nos encontramos una sociedad compuesta por organizaciones privilegiadas, subordinadas a la corona, y a su vez este régimen de reglamentación corporativa, esto es lo que acabamos de ver recién. Y por otro lado, después de 1789 nos encontramos con ciudadanos libres, unidos por un contrato social basado en derechos naturales que garantizaba la igualdad ante la ley, la supresión de las corporaciones privilegiadas de los artesanos, clave en esta nueva recomposición de los modos de trabajo, el régimen de libertad industrial también. Recordemos que tenía monopolio local, que tenía además la regulación por parte del Estado o del municipio. Aparece la idea de propiedad privada y además aparece la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que también nos van a posicionar de una manera distinta para poder entender esta conciencia de clase que va a surgir después de la Revolución Francesa, de acuerdo al texto de Sewell. ¿Qué cuestiones, además del antes y el después, digamos, en el después, qué cuestiones son las que señala Sewell como, de alguna manera, cambios, rupturas y perdurabilidades que podríamos llegar a encontrar en esta nueva recomposición política y social? Por un lado, pese a la libertad industrial, pese a parecer la idea de la propiedad privada, los maestros no se transformaron inmediatamente en pequeños capitalistas. Sí, esa revolución industrial que les dio el marco legal les permitió avanzar en innovaciones que bajaron los costos, intensificaron esa explotación de los trabajadores, redujeron los salarios, hubo peores condiciones de trabajo y claramente aumentó la heterogeneidad de la clase trabajadora, pero sin embargo no es inmediato esta transformación de los maestros en pequeños capitalistas. Por otra parte, el marco legal suprimió la conformación, la existencia de estas corporaciones de trabajo, de las que eran legales, o sea, de los maestros, no así la de los obreros que ya se habían organizado en la clandestinidad, y esto sí permitió continuidad en las formas de organización de los trabajadores. Entonces, encontramos continuidad, que es una de las variables que tenemos que tener en cuenta siempre que estamos analizando el texto de Sewell. La comunidad artesanal socialmente controlada, tal cual la conocíamos antes de la Revolución Francesa, desaparece completamente e incluso empiezan a surgir un nuevo sistema legal, una nueva economía. Hay un mercado en expansión por las transformaciones en los modos de trabajo, en los modos de producción, y empieza a haber una suerte de colección anárquica entre empresarios, trabajadores, muy individualizados. La continuidad de las corporaciones de los obreros en realidad lo que va a generar son intentos de restauración del control corporativo, pero no ya pensando en las corporaciones de los maestros, sino justamente en contra de las transformaciones y de las nuevas prácticas de explotación laboral que estaban experimentando los trabajadores durante estos años. Todos los trabajadores van a unirse durante este periodo en contra de esas nuevas formas de explotación. Un periodo clave va a ser el periodo 1815-1820, que nosotros lo podemos ver como hechos importantes que señala Sewell para poder entender esta conformación de la clase obrera y la conciencia de clase obrera de la población francesa. Y es que a partir de 1815 aparecen estas corporaciones de trabajadores que intentaron el control efectivo sobre las condiciones de trabajo en sus oficios. Es una resistencia activa a la explotación, no es necesariamente, no es que se pretende volver a la corporación del trabajo tal cual se le conocía en el antiguo régimen, es en cambio una organización de los trabajadores, una clara resistencia activa a las nuevas formas de explotación que estaban experimentando después de que empezaron a desarrollarse en el nuevo marco
legal que surge después de la Revolución Francesa. Y en 1820 van a aparecer organizaciones corporativas que resistían a esa explotación, pero ninguna de estas instancias significa la formación de una conciencia de la clase trabajadora. Sigue habiendo una mirada y una acción corporativa que va en contra de la posibilidad de pensar en una conciencia de clase. Sigue habiendo una indiferencia, incluso hostilidad hacia otros trabajadores de oficios, y aparte no hay una propuesta alternativa al sistema de propiedad vigente durante esos años. Lo que sí va a aparecer durante estos años, que Sewell lo señala claramente, es una transformación en la estructura institucional de la sociedad que va a permitir pensar unas nuevas formas de analizar la experiencia de la clase trabajadora durante estos años. Y está vinculado con el lenguaje político de la Revolución Francesa, la idea de los ciudadanos individuales, los derechos naturales, la soberanía popular, el contrato social. Todos estos conceptos son parte de ese lenguaje revolucionario que surge a partir de 1789 y que se va a extender tanto en la sociedad francesa que incluso va a ser utilizada por quienes luchaban por cambiar el orden y llevar adelante una insurrección, como así también para aquellos que justificaban la represión y el mantenimiento del orden. El momento más claro tal vez es el de 1814 con la restauración. Llega al poder una monarquía borbónica de Luis XVIII, se proclama monarca por derecho divino, en vez de la voluntad de la nación, como se había establecido con la Revolución de 1789, pero sin embargo lo que estableció, decretó una constitución que incluía garantías liberales, entonces no logró volver 100% al régimen anterior, al régimen político pre-revolucionario. En 1820, con Carlos X, se intenta avanzar en contra de esas garantías liberales, una insurrección popular que le pone un freno a este intento y se termina estableciendo una monarquía ordenanista más liberal, con la cual se restaura ese lenguaje revolucionario, va a ser más moderado, más liberal, pero de todas maneras logra restaurarse ese lenguaje revolucionario. Y lo que va a decir Sewell es que justamente en esas luchas sociales y políticas después de la Revolución de Julio de 1830 es cuando los artesanos de Francia transforman el concepto de trabajo corporativo en conciencia de clase. Sin embargo, recién cuando el estilo de los movimientos de los trabajadores se extendió y adoptó las formas, el lenguaje y la visión de la Revolución Francesa, empezó el movimiento de trabajadores a tener conciencia de clase. Es un poco lo que acabamos de ver recién. Esta transformación del lenguaje, la adopción del lenguaje y la visión de la Revolución Francesa es lo que empieza a aparecer ya en 1814 con este lenguaje político revolucionario que impregna toda la sociedad francesa y que incluso en las idas y vueltas con las monarquías, con el periodo de la restauración, de todas maneras va gestando un avance en esta formación de la conciencia de la clase trabajadora. Entonces, tenemos un proceso de politización creciente de la clase obrera francesa. Nosotros vimos 1789 como un punto de inflexión, 1814, 1820. Lo que nos va a decir Sewell es que la conciencia de clase fue una versión transformada del discurso revolucionario liberal, de ese discurso revolucionario que aparece en 1789. Es un nuevo lenguaje político de todos los trabajadores y se fue desarrollando en muchos niveles simultáneamente. Lo podemos encontrar en los periódicos, en los panfletos, las organizaciones políticas, los estatutos y las actas de las corporaciones de trabajo, de los trabajadores, en huelgas y acciones directas contra los maestros, o incluso huelgas y acciones directas contra las autoridades políticas. Hay una identificación de características cruciales de esta transformación del lenguaje político que da cuenta Sewell. Si bien dice, bueno, no podemos, deberíamos hacer un análisis bastante exhaustivo de determinadas características puntuales que son cruciales para poder entender esta transformación, esta adopción, esta transformación del lenguaje político revolucionario de la Revolución Francesa de 1789. En primer lugar, él habla sobre todo de que un pequeño grupo se apropió del lenguaje revolucionario y eso en un principio generó un problema,
porque no proporcionaba un modo de justificar las demandas básicamente corporativas. Las demandas eran básicamente corporativas y ese lenguaje revolucionario no incluía, no podía ser apropiado para esas demandas corporativas. El lenguaje revolucionario hablaba de hombres individuales, de hombres libres, perdón, no de órganos corporativos. La solución, ¿cuál fue? Bueno, cambiar, transformar ese lenguaje. Ya no se habla de corporaciones, se empieza a hablar de asociaciones. Y el derecho de los ciudadanos a asociarse libremente entre sí fue una parte inseparable de la libertad proclamada en 1789 y fue revivida vigorosamente en 1830. 1830 pasa a ser un momento clave también porque se rebautizan las organizaciones corporativas que existían hasta ese momento, se les cambia el nombre, pero no solamente se les cambia el nombre a las asociaciones, sino que además empiezan a tener demandas más vinculadas con la regulación colectiva y esas demandas vinculadas con la regulación colectiva eran compatibles con el discurso revolucionario de esos años. Ya no solamente se habla de asociación de oficios, se habla de asociación de productores, y esas asociaciones pasan a ser asociaciones corporativas establecidas para imponer el control colectivo sobre el oficio. Es un momento clave para poder analizar esas transformaciones del lenguaje político revolucionario del que habla Sewell a partir de 1789, pero que empieza a tomar más fuerza a partir de 1830. 1830 va a ser un momento clave, tal cual lo dijimos. En 1830 aparecen estas ideas que acabamos de mencionar, de la asociación de todos los oficios, donde la clase obrera empieza a estar unida, empieza la solidaridad de la clase obrera. Pero las huelgas y la crisis de 1833 van a demostrar, por una parte, un refuerzo del poder de los trabajadores, empieza a haber cooperación entre distintos oficios, que es clave esta idea de la asociación de todos los oficios. Y una cuestión clave también acá es el dinero que recibían de la Sociedad de los Derechos del Hombre, una sociedad republicana, revolucionaria, que si bien empezó siendo una secta, un grupo pequeña de secta republicana, terminó teniendo una mayoría de miembros pertenecientes a la clase obrera, y eso a su vez modificó el republicanismo, que era puramente político, y empezó a adoptar diversas propiedades vinculadas con el socialismo para las reformas eh, económicas y políticas. Entonces, lo que nos va a decir Sewell es, por un lado, la revolución de 1830, en realidad las huelgas de la crisis de 1833, no solamente supuso la creación de un nuevo y poderoso sentido de conciencia de clase entre artesanos de diferentes oficios, sino que también posibilitó la alianza política entre el republicanismo radical y el socialismo. Entonces, hay un antes y un después, y en esta situación hay que tener en cuenta no solamente la asociación y el cambio de la transformación de ese lenguaje, sino incluso la, la alianza política que surge en el marco de las huelgas de 1833, que permiten una alianza del republicanismo radical y el socialismo. El Estado que hizo contraatacó con una nueva ley que restringía la asociación, y eso claramente frenó el impulso del movimiento obrero. Pero lo que nos va a decir Sewell es que a partir de esta fecha de 1834, donde se sanciona la ley que restringe la asociación de los trabajadores, si bien frenó ese impulso del movimiento obrero, ya se había conformado, no hubo vuelta atrás de este momento histórico. Se había conformado un espacio intelectual, un espacio lingüístico, organizativo, sobre el que se construyeron los distintos movimientos obreros subsiguientes. Entonces, 1830 pasa a ser un momento clave, pero siempre teniendo en cuenta esta continuidad política, esta continuidad que en las experiencias de los trabajadores franceses que va mencionando Sewell a lo largo del texto. Hay un discurso de conciencia de clase ya instalado y una práctica institucional fuerte ya instalada también durante estos años. 1840 es otra fecha clave, empiezan a aparecer las ideas socialistas, pero muy fuertes, muy impregnadas del discurso político francés durante estos años, con un gran número de seguidores. Pero lo que va a decir Sewell es que en realidad las revoluciones de 1848 y la fuerza que toma el socialismo
como parte del movimiento de masas al que se llegó en 1848, no hubiese sido posible únicamente con las ideas socialistas. Lo que dice es que en realidad eran ideas sectarias, dogmáticas, que rechazaban la acción política, una acción política que ya habían estado llevando adelante los huelguistas desde 1830 en adelante, y se vio claramente con las huelgas y la acción directa en 1833. Y lo que va a terminar planteando es que el desarrollo masivo del socialismo en la clase trabajadora ocurrió fuera de las distintas escuelas socialistas y fue consecuencia de una apropiación más que un abandono de la tradición política revolucionaria. No es un antes y después, es una apropiación de esa tradición política revolucionaria que ya venía teniendo fuerza y mostrando una incidencia directa en la organización y en la acción política de la clase obrera francesa desde 1789 en adelante. Si bien, de nuevo, con punto de inflexión, tenemos que tomar en cuenta las características particulares que tiene el capitalismo francés durante este periodo para poder entender a su vez cómo se van reapropiando y cómo van experimentando esas transformaciones de los modos de producción y modos de organización del trabajo de la clase obrera francesa para poder llegar a 1848 con las revoluciones de 1848 y un movimiento de masas impregnado de un movimiento socialista. Y en este sentido lo que va a decir Sebold es que en realidad tenemos que mirarlo como un desarrollo colectivo. Si bien se conforma por fuera de las escuelas socialistas, tenemos que verlo como un desarrollo colectivo en el cual estuvieron involucrados por una parte los republicanos, de izquierda los trabajadores y los teóricos socialistas. 1848 pasa a ser un movimiento masivo de trabajadores con conciencia de clase, y hay una nueva representación, hay una nueva república democrática y social basada en la soberanía del trabajo. Y eso es lo que se va a empezar a ver a partir de la Comisión de Luxemburgo, que se crea en el 28 de febrero de 1848, en donde principalmente dan cuenta de la asociación de todos los oficios, la asociación corporativa revitalizada, con una versión socialista alternativa a la nueva república, y pasa a ser una comisión que tiene una incidencia fuertemente política, social y económica en toda la sociedad francesa. Entonces, esto es lo que tenemos que mirar cuando analizamos el caso de la Revolución Francesa, el caso de la población obrera, de la conformación de la clase obrera francesa, la conciencia de clase obrera francesa, y es lo que analiza Sebold en este texto que acabamos de ver. Espero que haya sido claro, que haya servido, que siga un poco también el PowerPoint con el video. Seguimos adelante con las discusiones por medio de los foros, con las instancias de prácticos, pero bienvenidas sean las consultas, dudas, las inquietudes para poder seguir avanzando en esta unidad número 2. Gracias.